Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La verdad sobre la obesidad. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hoy quiero hablarles para contestarle a algunas personas que me han estado preguntando sobre este tema. En específico, hay mucha confusión allá afuera sobre qué es la obesidad. A los que no saben les parece que la obesidad es estar gordo. Y que la causa de eso es porque comen mucho. No es verdad. Vamos a explicar un poquitito qué es la obesidad y entonces vamos a aclarar el punto de qué tiene que ver el hipotiroidismo con la obesidad, porque hay personas que tienen hipotiroidismo que son bien delgados y eso parece ser una contradicción, pero no lo es. Voy a la pizarra un momentito. Ok, vamos a empezar por decir que lo que hace el metabolismo, la función del metabolismo, que lo hemos hablado en episodios anteriores, el metabolismo es lo que crea la energía del cuerpo. El metabolismo es lo que crea la energía. Dentro del cuerpo están las células. Cada célula en el mismo centro tiene un hornito que se llama la mitocondria y en ese hornito, y tenemos 30 trillones de células de esas, ¿no? En el cuerpo, en promedio, ¿no? Son 30 millones de millones de millones de millones de millones de millones, son 12 veces, 12 ceros por ahí para abajo, son 30 trillones, ¿no? Cada célula es una planta creadora de energía. Eso es lo que es una célula. Usted tiene 30 trillones de células productoras de energía. Son como plantas eléctricas creadoras de energía. La célula recibe la glucosa, que es el azúcar de la sangre. La célula recibe la grasa, que son los ácidos grasos. Las grasas, ácidos grasos, aceite, omega 3, omega 6, lo que sea. La célula recibe el oxígeno que usted respira y el oxígeno que viene a través del agua que usted toma, que es H2O, que es la O de oxígeno. La célula recibe la glucosa, la grasa, el oxígeno y las proteínas que entran en formas de aminoácidos, proteínas. La carne, el queso, los huevos y demás. Todo esto entra a la célula y aquí dentro existe una combustión. Se crea una combustión, es como un hornito y hay un fuego. Imagínese como si fuera un fuego, no es un fuego físico como usted conoce, pero hay oxidación. Oxidación quiere decir que hay interacción con el oxígeno. ¿Qué pasa? Esa célula crea una sustancia que es como si fuera la gasolina interna del cuerpo. Es una sustancia que en inglés se define por las siglas ATP. Quiere decir adenosine trifosfate, en español sería trifosfato de adenosina. Esta célula, si todo el metabolismo está funcionando bien y está ahí buena cantidad de glucosa y están las grasas apropiadas y hay oxígeno y la célula puede respirar bien y hay las proteínas, ¿verdad? Pues se crea ATP. Si usted se siente con mucha energía, pues usted tiene mucho ATP, mucha creación de ATP. Si usted se siente, como decimos acá en Puerto Rico, ñemao, es guañangao, son palabras así de pueblo, bien débil, sin ganas de hacer ejercicio, pues usted tiene poco ATP. Así que en principio esas células crean o mucha energía o poca energía. Si tiene un metabolismo eficiente, pues usted crea mucha energía, mucho ATP, mucho ATP. Las células crean ATP y también crean corriente. Corriente porque hay una cosa que se llama la cadena de electrones. Electrones quiere decir corriente, así que básicamente crean la energía química, que es el ATP, más crean corriente. Son como plantas generadoras de corriente, de energía, de corriente eléctrica. Ahora, básicamente el metabolismo eso es lo que hace, ¿no? Ahora, ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad ocurre cuando hay un problema en la energía. El problema en la energía puede estar en uno de dos lados. Puede estar en la producción de energía o puede estar en el área de almacenamiento. Si un cuerpo está mal alimentado y usted come demasiados carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce, en el libro El Poder del Metabolismo, los carbohidratos refinados se le llama alimentos tipo E. ¿Por qué se le llaman E? Porque son los que engordan. En el libro Diabetes sin Problemas, a los alimentos que son carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate y demás, y jugos y demás, se le llama alimentos tipo E, pero es una E de enemigos del control de la diabetes. Así que entre los diabéticos es bastante común
más del 85% de los diabéticos están sobrepeso o están obesos, y es porque tienen problemas con esos alimentos tipo E, que son enemigos del control de la diabetes, que son los mismos que engordan. Ahora, cuando hay problemas con la energía en el metabolismo, puede haber un problema en la producción de energía. Estamos hablando de que falta oxígeno. ¿Por qué? Porque usted no toma suficiente agua o usted no está respirando bien. Hay problemas con que usted come demasiado glucosa, demasiado azúcar, y eso crea un ambiente excesivamente ácido y no hay suficiente proteína y el cuerpo no tiene un balance entre las grasas, las proteínas y los carbohidratos y se forma un desmadre aquí, perdón de la expresión, en el área de producción. Así que no hay producción, hay problemas de producción. O van a haber problemas en el área de almacenamiento. En el área de almacenamiento es que cuando hay problemas en el área de almacenamiento, el cuerpo está diseñado para sobrevivir. Cuando usted come, usted está comiendo para ahora y para después. Quiere decir que usted come ahora y se supone que ese alimento le va a durar a usted por lo menos 5 o 6 horas. Lo normal es que una persona come 3 veces al día. No es normal esto de comer 6 o 7 veces al día, porque el cuerpo humano no está hecho para estar todo el día pastando como si fuera una vaca que está pastando, ¿me sigue? O sea, el cuerpo come 3 veces al día. Si usted los escogió correctamente y los balanceó bien entre proteínas, grasas y carbohidratos, usted no va a tener hambre por 5 horas, aunque sea diabético. Todo este invento de comer 5 o 6 veces al día y que para acelerar el metabolismo es innecesario. Obviamente es necesario si usted come mucho carbohidrato refinado, mucha harina blanca, mucho maíz, mucha harina de maíz, mucho dulce, porque entonces todo eso dura poco y como dura poco y es una energía de baja calidad, pues entonces usted tiene que estar todo el tiempo comiendo como una vaca, tiene que estar pastando o como la gallina que se pasa todo el día picando el maíz, ¿no? Comiendo maíz. Ok, ahora, cuando el metabolismo tiene problemas la creación de energía. Al haber problemas con la creación de energía, pues entonces va a haber problemas en la producción de energía, que puede ser, como le decía, por falta de agua, por falta de oxígeno, por falta, principalmente aquí entran las deficiencias. Deficiencias, por ejemplo, una deficiencia de minerales, de magnesio, de potasio, inclusive de sodio, hace que el metabolismo no pueda funcionar. Por ejemplo, todas las enzimas del cuerpo, que son las que ayudan a la digestión y demás, dependen de los minerales. Cuando una persona tiene el cuerpo bajito en minerales, porque no come verduras, no come vegetales, no come ensalada, no come ni siquiera frutas de las más bajas en fructosa, pues entonces hay problemas con la producción, porque faltan los minerales, falta el complejo B, falta la vitamina E, falta la vitamina A, falta la vitamina D, no toma solo la persona y entonces hay problemas con la producción. Pero luego, cuando hay problemas en la producción, entonces el problema se pasa al almacenamiento. Cuando el cuerpo tiene problemas de que no puede almacenar la grasa correctamente, la glucosa correctamente, entonces el cuerpo empieza a crear grasa. La creación de grasa, en otras palabras, un cuerpo gordito es un cuerpo que tiene problemas de creación de energía. Si usted arregla la producción de energía y la estabiliza, el cuerpo puede ceder la grasa. Pero si usted no arregla la producción de energía, el cuerpo no puede ceder la grasa. En otras palabras, que cuando estamos hablando de una persona que tiene sobrepeso, ¿y qué es la obesidad? ¿Qué es la obesidad? Pues la obesidad es una situación donde el cuerpo está compulsivamente acumulando energía. ¿Qué es la grasa? La grasa es la forma más eficiente que tiene la naturaleza de acumular energía. No hay ninguna forma de meter más energía en menos espacio que con la grasa. Fíjese que 1 gramo de carbohidratos tiene 4 calorías, que es la medida de calor, de energía que eso produce. 1 gramo de proteínas tiene 4 calorías. Sin embargo, 1 gramo de grasa pues tiene 9 calorías. O sea, que básicamente la grasa acumula mucho más energía en el mismo espacio, ¿no? Ahora mismo no recuerdo si son 7 o 9, pero creo que son 9. Pero el punto es que no hay ninguna forma más eficiente. Si usted quisiera hacer un cuadrito para usted guardar energía, el cuadrito más eficiente sería llamado grasa. Porque en ese mismo cuadrito usted puede meter más energía en forma de grasa que si la mete en carbohidratos o si la mete en proteína. Entonces, cuando usted tiene un problema de obesidad, usted lo que tiene es un problema de energía. Por eso es que cuando usted arregla el metabolismo, arregla la obesidad
y controla la diabetes. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.